Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Mis queridos chicos y chicas de Capricornio, muchas gracias por estar acá como siempre. Vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. También te vamos a dar consejos, vamos a mirar su parte, vamos a mirar tu parte, vamos a ver qué signos pueden estar involucrados, te vamos a contestar un par de preguntas y al final de la lectura vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, así que quédate hasta el final. No te lo pierdas. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Escapémonos de Marc Anthony y Maldita Primavera de Yuri. También te invito a revisar mi sitio web para que puedas ver el descuento del mes. Vamos a comenzar. Tu persona tiene el paje de copas, guau, ¿qué me pasa hoy día? El paje de espadas. Esto nos habla de que te mira desde lejos, es como la carta del espía, te mira a través de las redes sociales, te mira tus fotos, como que sostiene su corazón en la mano, como que siento que hay algo que te quiere entregar. ¿Han habido malentendidos entre ustedes o siente que hay algo que se está guardando? Vamos a explorarlo también, no nos vamos a quedar acá. También está el caballero de espadas al reverso, así que tengámosle un ojo a la energía en cómo dice las cosas. Tu persona puede ser que tenga muchas ganas de decirte algo y se lo guarda, o tenga mucha rabia por alguna situación, pero con la carta de la templanza algo aquí está intentando sanar. Y la carta resultado de la lectura es la carta del mundo. Generalmente es una carta positiva para tener como resultado. Tenemos que observar un poquitito más. Ahora vamos a mirar tu energía y vamos a seguir observando y profundizando en la energía de tu persona especial. Tú tienes el 6 de copas al reverso. Sientes que quizá está un alma gemela o se está perdiendo la conexión o tienes nostalgia sobre esta persona en particular, o quizás sobre los buenos tiempos. Ojo aquí, tú tienes The Tripping Squirrel, esto significa hay que mirar un poquitito más allá. Esta es mi carta de la alienación, entonces estamos un poquitito encerrados en un vasito de agua. Hay que abstraernos, mirar las cosas desde otro punto de vista. Quizá ya te sientes un poco agotado y quieres quitar el esfuerzo de esta relación, pero sabes que tienes que tomar una decisión. Algunos van a estar tomando la decisión de enfocarse en su carrera, pero limpiando la energía quizá puedas comenzar a elegir enfocarte en sanar esto y entregarte o invertir en la relación. Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden hablar acerca de la persona especial de Capricornio? Está el hombre colgado al reverso. Tu persona se siente estancada por algo. Quisiera nuevos comienzos contigo. Les ha dado ansiedad, la verdad. Quiere ir derechamente hacia ti. Bien, hacia emperatriz, ¿no? Te ve a ti como su divino femenino, quiere conectar contigo, quiere estar ahí contigo. Puede haber alguna acción rápida aquí, algún mensaje que te pueda estar enviando. Se siente solo, se siente abandonado, tiene miedo al abandono también. Sabe que ha tenido ciertos mecanismos de autosabotaje contigo que tiene que votar y comenzar a tomar mejores decisiones con respecto a su vida. Ha estado un poco desconectado de su intuición. Es la intuición que... Quizá me muestran un poco de depresión también, puede ser tu persona especial que ha estado pasando por situaciones complejas, miedos, inseguridades han estado develando en este tiempo, cosas que ya quiere dejar atrás porque quiere salir victorioso. Quiere que todo lo que ha pasado contigo dé un giro como en 180 grados y se ponga positivo acá con la carta de la carta de la fortuna. Claro, lo que está esperando es la conexión contigo. Tiene el 2 de copas acá. Ok, hay una energía de preocupación. Aquí va esa energía de preocupación a la separación. Si ustedes no han estado hablando, si han estado en separación o tu persona siente que está en vía de separación, es precisamente eso lo que le preocupa. La preocupación es que tú vayas a desistir de la relación, que vayas a retirar tu copa de amor. Bien, exactamente, lo que le tiene miedo es la separación, pero quiere poner esfuerzo en que la situación sea recíproca y que puedan entregarse y volver a balancearse en el sentido del amor. Vamos a mirar ahora cuál es tu energía. ¿Cuál es la energía de Capricornio, por favor? Guías espirituales, ¿cuál es la energía de Capricornio brevemente? La carta del sol al reverso
Quizás te estarás preguntando si es aquí donde está tu felicidad. Sientes que esta persona quizás no será capaz de proveerte, o la forma en la que hace las cosas, la forma en la que dice las cosas genera mucho malentendidos entre ustedes. Hay como una cierta toxicidad que hay que limpiar. Entonces, quizá te has sentido un poco débil o has sentido que has perdido cierto sentido de la fortaleza en ti y ya es hora como de recuperar tu energía, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Te sientes la necesidad de cerrar ciertos ciclos que han sido dolorosos. Tú también sientes que esta persona puede ser tu divino masculino. Tenemos la emperatriz y el emperador. Bien, tú sigues teniendo cariño por esta persona, quieres formar algo, pero tampoco estás tomando acción al respecto. Ok, porque hay una parte tuya que ya quiere cortar lo negativo y comenzar a mirar hacia adelante. Te quieres proyectar con tus cosas también. Tu sentido de autovalía para ti es importante. Quieres trabajar en ti, en tu propia satisfacción personal. Es como una mirada un poquitito más egoísta, como para cuidarse el corazón, ¿no? No egoísta desde la parte fea, sino que, Capricornio, quizá quieres comenzar a proteger tu corazón. Sí quieres la unión con esta persona, pero posiblemente habiendo limpiado la toxicidad que había aquí. ¿Ok? La forma en la que dice tu persona las cosas, cómo se ha manifestado. Tu persona sí te quiere, está en este proceso de sanación, pero depende de ti si es que tú quieres seguir trabajando en esto o no. No depende de las cartas, decirnos eso. Se puede ver para bien en el futuro, así que vamos a mirar cuál es la tendencia general. También nos vamos a detener a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Aries, un Virgo o un Leo, también un Piscis. Recuerda que ninguna de estos signos son limitantes. Si es que estás buscando otros signos, si tu persona es un signo distinto de los que nombré, no significa que la lectura no sea para ti. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Te dice, escucha tu intuición. Guías espirituales, ¿cuáles son las cartas que están respondiendo las preguntas de Capricornio aquí? Escucha tu intuición. ¿Hay romance aquí para ti? Dice, no, aquí no hay romance, perdón. Tenía que escuchar la carta siguiente un segundo antes de seguir, ¿no? Vamos a subirle un poquitito la luz a esto para que puedan ver mejor. Dice, aquí no hay romance. Puede ser que tu persona esté muy apegada a su toxicidad. Recuerden también que puede ser una conexión de llamas gemelas con el divino femenino y el divino masculino. Y están hablándose en distintos niveles constantemente. Es como que los deseos del uno son distintos a los del otro, entonces no se entienden, pero con comunicación clara puede haber cierta resolución positiva, pacífica, ¿ok? Dice, espera y confía en el proceso, confía en que esto se tiene que dar en tiempos perfectos, sea asertivo con lo que quieres comunicar y preocúpate por mientras en tu proceso de sanación personal. Yo siento que esta persona va a tomar acción hacia ti. Vamos a ver también cuál es la siguiente acción a tomar. Pero por lo menos por ahora, en este momento, se ve que quiere ir derechamente hacia ti, acción rápida. Es como que de un segundo para el otro te va a llegar un mensaje que no tenías presupuestado, que no tenías esperado por parte de esta persona. Vamos a ver qué más nos pueden decir los guías espirituales acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la relación de Virgo, de la conexión de Capricornio, perdón. Estoy un poquito distraída hoy día, pero no se preocupen, estamos 100% en la lectura. Además, puede ser que alguien esté lidiando con un Virgo y por eso me lo meten en la cabeza, así que no se enojen conmigo los comentarios. Es que la lectura es para quién y no sé qué, o que es que cómo te equivocas, que no, tranquilo, puede pasar, está bien. Estamos conectando con energía, no con una idea en específico, así que pueden pasar este tipo de cosas y puede ser que alguien esté lidiando con un Virgo o tenga Virgo en su carta natal y por eso vienen esas ideas, ¿no? Acá estamos permitiendo que la información fluya. Bien, dice la espada y la rosa, claridad, verdad, revelación, solidaridad, fuerza, honor, protección y poder. Bien, la claridad, tener conversaciones honestas con esta persona les ayuda a ir trabajando en esto, a ir solucionando esto y a sobrellevar todo esto y comenzar a conectarse con la seducción, con la atracción también, con la pasión. Siento que la situación en la que están ahora puede dar un giro inesperado. Poco a poco, tiene el 8 de bastos, el 10 de...
Perdón, hoy día no es mi día, parece. La rueda de la fortuna, que es el número 10 de las arcanas mayores, y también la energía del rayo. Bien, algo rápido que pasa, una noticia un poco chocante, una sorpresa, una epifanía. Bien, hay un cambio rápido, hay un cambio repentino, que generalmente suele ser positivo, bien, por las cartas que le siguen. Así que vamos con calma a mirar qué es lo que está pasando acá. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver qué más nos pueden decir acerca de esta conexión, hacia dónde van esos cambios. A la reconciliación, mira qué lindo. Poco a poco. Es un viaje, pero en tiempos perfectos, dice. En tiempos perfectos hay un cambio repentino que los lleva a la reconciliación, a un compromiso más profundo también, a un nuevo amor o a una nueva forma de hacer las cosas con esta persona. Nuevo amor puede ser un nuevo amor, completamente nuevo amor, pero sin embargo aparentemente tiene que ver con el comenzar de cero. Limpiar la energía, comenzar de cero, comenzar como a conocerse desde otra perspectiva, desde una perspectiva un poco más nueva, un poco más limpia. Vamos a ver qué consejo le podemos dar a Capricornio el día de hoy. El paje de bastos. Poco a poco el paje de bastos tiene que ir haciendo una especie de aprendizaje. Recuerden que los pajes son como los niños en el tarot. Entonces hay un proceso de maduración, de crecimiento, de ganar información que hay que hacer ahí. Y esto tiene que ver con poco a poco ir tomando acción con respecto a la sanación de tu corazón. Entender por qué se ha estado dando la separación o los conflictos entre ustedes. No vivirlo desde el arrepentimiento de la culpa, sino que darse el espacio, dar la oportunidad de sanar eso. Hay muchas heridas del pasado que hay que sanar, cargas del pasado que hay que sanar. Todavía no se ve como una nueva oportunidad, pero esto también puede estar cambiando. Hay muchas cosas que nosotros como Capricornio nos estamos reteniendo, nos estamos guardando, ¿ok? Nos estamos quedando quizás con viejas creencias, viejas ideas que no te están permitiendo avanzar en esta conexión. Así que con calma, este es un proceso de sanación tuyo personal, de evaluar qué es lo que está pasando contigo, en tu corazón, qué es lo que hay que sanar, qué es lo que hay que votar. Quedarnos en el arrepentimiento, quedarnos en el pasado tampoco nos permite mucho avanzar. Es hora de soltar ciertas cosas, revisar bien qué es lo que hay que soltar, ¿ok? ¿Dónde está mi creencia? Ahí mi creencia es negativa o limitante, por ejemplo. Todos tenemos creencias limitantes en las que hay que trabajar, todos tenemos cierta toxicidad en la que hay que trabajar. Tu persona quiere encaminarse a la reconciliación. Eso si es que tú también lo quieres, quizás no lo quieres y eso está bien también, ¿ok? No pasa nada, siempre nos podemos mover hacia adelante. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Capricornio hacia Capricornio? ¿Cuál es la persona... ¿Qué va a hacer la persona especial hacia Capricornio durante este periodo? ¿Nos pueden dar alguna acción que vaya a hacer? Siento como pedir disculpas. Pero ojo, quizá no va a pedir disculpas directamente, pero va a llegar a hablar, te va a querer reconectar contigo de una forma u otra, te va a expresar ciertos sentimientos. No necesariamente va a ser una disculpa hecha y derecha, pero va a ser como entre líneas, ¿no? Ok. Tu persona también tiene un poco de miedo que estés un poco bloqueado, que lo vayas a bloquear o que quieras la separación. Ok. También tiene que botar ciertas cargas del pasado tu persona especial. Nos sigue mostrando el 7 de copas. Ay, mi Dios. ¿Qué me pasa hoy día? Perdón. El 7 de espadas. Este 7 de espadas tiene que ver con quizá te has sentido traicionado por esta persona. Mecanismos de autosabotaje también. Situaciones difíciles, malos entendidos. Y siente la carga de todo eso entre ustedes. Entonces tiene un poco miedo al rechazo. Pero siento que la siguiente acción a tomar quizá es como una disculpa, que no derechamente una disculpa, pero donde de una u otra forma te vas a ver que lo que pasó entre ustedes estuvo mal, no estuvo bien, y ahí están las de copas. Viene a ofrecer algo nuevo, viene a ofrecer tu copa de amor. Bien, vamos a ver un último consejo antes de retirarnos. Muchas gracias, guías espirituales, por todos los mensajes el día de hoy. ¿Cuáles son los últimos consejos para Capricornio el día de hoy? Dice, nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer, ¿ok? La apreciación y la alegría proviene de ser agradecido por lo que ya tienes. No nos preocupemos tanto, Capricornio, y la gratitud. Practicar la gratitud siempre te puede ayudar, ¿ok? Toma un momento de introspección y pregúntate si tu comportamiento está alineado a tus valores y principios, al amor o al ego. Ok, maravilloso.
Perfecto. Toma un momento de introspección y pregúntate, bueno, lo que estamos haciendo, ¿está realmente alineado con lo que yo quiero? ¿Me hace sentido o no me hace sentido? ¿Ok? Vamos con esas preguntas, pero se ve bien, tira para la reconciliación, tu persona quiere pedir unas disculpas por ahí, quiere acercarse a ti de nuevo de la forma más positiva posible, así que tranquilo, liberar y preguntarte qué es lo que realmente quieres tú por mientras, ¿ok? Muchas gracias, Capricornio, por estar acá, les mando un abrazo desde el alma, un abrazo desde el corazón, que tengan un maravilloso día, una maravillosa semana, nos vemos la próxima semana con una nueva lectura, ¿bien? Les mando un abrazo desde el corazón, que tengan un maravilloso día, ¡mua! Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.